Hola a todos y a todas, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a Matemáticas Navarro. En el vídeo de hoy os traigo un ejercicio sobre derivadas de funciones trigonométricas de tipo arco. Es decir, y como podéis ver aquí, las reglas de derivación serían las siguientes. La derivada, si la función es el arco seno de f, su función derivada sería f' partido la raíz cuadrada de 1 menos f al cuadrado. Con el arco coseno de una función la derivada es similar, lo único que cambia es el menos del numerador. Como podéis ver aquí sería menos f' dividido entre la raíz cuadrada de 1 menos f al cuadrado. Y por último, si nuestra función y es igual al arco tangente de una función, su función derivada, en este caso y', sería f' partido de 1 más f al cuadrado. Bueno, pues dicho esto, y sabiendo también las reglas de derivación básicas, producto por una constante, suma y resta de funciones, producto, cociente y composición de funciones, vamos a realizar estos 5 ejercicios y comenzamos por el primero, el arco seno de x más 1. Vamos a copiarlo, nuestra función y, si quiere escribir, esperemos que sí, nuestra función ahora sí, y es el arco seno de x más 1. Bueno, pues vamos a emplear la regla de derivación que hemos escrito anteriormente. La vuelvo a escribir aquí para que la tengamos más cerca. El arco seno de una función f, si quiero calcular su derivada, sería f' raíz cuadrada de 1 menos f al cuadrado. Bueno, en este caso mi función f sería esta de aquí, x más 1. Bueno, pues vamos con ello. Entonces, y' sería la derivada de f, la derivada de x más 1, la derivada de x es 1 y la derivada de 1 es 0, con lo cual sería 1. Raíz cuadrada de 1 menos x más 1 elevado al cuadrado. Lo podríamos dejar así o vamos a intentar simplificar un poquito el denominador, a ver si se me anula algún término. Entonces sería esta derivada y' raíz 1 partido raíz cuadrada de 1 menos, y aquí tenemos una identidad notable, el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo más el doble del primero por el segundo. Y este 1 se me va con este 1 de aquí, de modo que la derivada simplificada sería y' es igual a 1 partido raíz cuadrada de menos x cuadrado menos 2x. Y con esto acabamos el primer ejercicio. Vamos al segundo, que sería el arco coseno de 2x elevado a 5 más x. Pues vamos con ello. El arco coseno de 2x elevado a 5 más x. Os dejo en el margen derecho la regla de derivación que estamos usando, que sería muy parecida a la del arco seno, pero en este caso en el numerador es menos f' en vez de ser f'. Bueno, pues vamos con ello. Nuestra función f en este caso sería esta de aquí, y para derivarla, pues en primer lugar, siguiendo la regla de derivación del margen derecho, pues tendríamos que derivar la función y poner un signo menos delante. Entonces sería menos la derivada de 2x elevado a 5 más x. 2x elevado a 5 sería el 5 pasa multiplicando, 2 por 5, 10, x elevado a 4, y la derivada de x es 1. Partido raíz cuadrada de 1 menos 2x elevado a 5 más x, todo ello al cuadrado. Pues vamos a simplificar un poquito el numerador, porque el denominador no se va a poder simplificar apenas. Podríamos desarrollar este cuadrado, pero poco más. Menos 10x elevado a 4 menos 1. Y el denominador, pues casi no merece la pena ni desarrollarlo. Lo vamos a desarrollar, pero vamos, no sería necesario. 2x elevado a 5 al elevarlo al cuadrado, pues sería 4x, vamos a poner 1 menos 4x elevado a 10, el cuadrado del primero, más el cuadrado del segundo, menos el doble del primero por el segundo,
Bien, pues es más el doble. Más el doble del primero por el segundo, que sería el doble de 2, 4. Y el primero por el segundo, x elevado a 5 por x elevado a 6. Bueno, con lo cual me quedaría, vamos a ponerlo aquí ahora ya sí, simplificado, que tampoco hemos podido avanzar mucho en la simplificación, pero bueno. Menos 4x elevado a 10, menos 4x elevado a 6, menos x cuadrado, más 1. Bueno, pues vamos con la tercera, que sería el arco tangente de elevado a x. Arco tangente de elevado a x. Os dejo por aquí, al igual que anteriormente, la regla de derivación que vamos a usar. El arco tangente de una función, si quiero calcular su derivada, f'1 más f elevado al cuadrado. Bueno, pues la derivada de elevado a x, recordar que es elevado a x, en este caso mi función f sería esta, y aquí se mantiene 1 más elevado a x elevado al cuadrado, es decir, que esto lo podemos escribir como elevado a x 1 más, podemos multiplicar elevado a 2x. Pues tercera derivada, acabada con éxito. Y antes de pasar a la cuarta, te recuerdo que si te está gustando este vídeo, le das a me gusta, te suscribas al canal si aún no lo has hecho y que actives la campana de notificaciones para recibir avisos de nuevos vídeos. Pasamos a la cuarta derivada, en la que sería el arco seno de 3 elevado a 5x. Vamos a ponerla por aquí. El arco seno de 3 elevado a 5x. Voy a revisarla, que creo que era esa. Eso es. Bueno, pues ya hemos visto cómo era la regla de derivación del seno de una función, pero aquí tengo otra función un poquito más complicada. Esta sería mi función f, que sería 3 elevado a 5x. Vamos a hacerlo por separado, la derivada de esta función, para luego ya poder escribirla en la propia derivada, en la del arco seno. Entonces, la derivada de esta función, recordar, la escribo por aquí, si mi función es, en este caso, a elevado a f, una función de tipo exponencial, su derivada, f' a elevado a f por el logaritmo neperiano de la base. Pues en este caso sería la derivada del exponente, que es 5, por 3 elevado a 5x por el logaritmo neperiano de la base, logaritmo neperiano de 3. Entonces la derivada que tenemos que hacer, que es la del arco seno, recordar que era f' en el numerador. Vamos a escribir primero la constante, que sería 5 logaritmo neperiano de 3 por 3 elevado a 5x, partido raíz cuadrada de 1 menos f al cuadrado, es decir, 3 5x elevado al cuadrado. Vamos a intentar simplificarlo un poquito. 5 logaritmo neperiano de 3 por 3 elevado a 5x. Y en el denominador 1 menos, podemos multiplicar los exponentes, 3 elevado a 10x. ¿Vale? La propiedad que estamos usando cuando tengo una potencia de una potencia, podemos escribirlo como elevado a m por n. Bueno, pues acabado esto de aquí, derivada. Se me olvida escribirlo. Acabada la 4, vamos a la última, la quinta, el arco tangente del logaritmo neperiano de x. El arco tangente del logaritmo neperiano de x. Bueno, pues será f', la derivada, vamos a ir escribiéndolo abajo, un cociente en el que teníamos f'. En este caso mi función f es logaritmo neperiano de x. La derivada del logaritmo neperiano de x es 1 partido de x. 1 más logaritmo neperiano de x, la función elevado al cuadrado. Bien, pues vamos a ver si simplificamos un poquito esto. Si queremos podemos dividir 1 dividido entre x entre 1 más logaritmo neperiano de x elevado al cuadrado, multiplicando en cruz.
1 entre x que multiplica a 1 más logaritmo neperiano de x elevado al cuadrado. Bueno, pues con esto acabamos el último ejercicio. Espero que el vídeo os haya resultado de utilidad y nos vemos en los siguientes. Que las mates te acompañen. Hasta luego.